Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. Hoy vamos a hacer la comparativa del Motorola Moto G7 Play versus el Moto G7 Power. Comencemos. En principio, una vez que tenemos los dos teléfonos en la mano, la diferencia es clara, su tamaño. Así que vamos a compararlos físicamente y vemos que en la parte trasera nos encontramos en uno con un vidrio de cristal, con un reflejo degradé según le dé la luz, y en el otro tenemos una tapa de plástico. En ambos casos nos encontramos con una cámara trasera, pero en el del Power es de 12 megapíxeles y la del Play es de 13 megapíxeles, acompañado de un flash LED, sensor de huellas dactilares. En la parte de arriba vamos a ver que tenemos el jack para auriculares, un micrófono en ambos casos. Nos vamos a la parte inferior y nos encontramos con el conector USB y otro micrófono. En el lateral derecho tenemos los botones, en ambos casos, para subir y bajar volumen y el de bloqueo. Si nos vamos al otro lateral, nos encontramos con la ranura para la tarjeta SIM y de memoria. Hasta acá todo parecido, pero en el frontal es donde están las principales diferencias. Los notch no son iguales. Acá podemos verlos bien, y es que en el del Power es más chiquito. Tenemos la cámara frontal y el altavoz, además de los sensores de iluminación ambiente y proximidad, mientras que en el Play tenemos, además de la cámara frontal, el altavoz, los sensores de iluminación y proximidad, tenemos también un flash LED, por lo que el notch se extiende y es un poco más grande. En cuanto a las especificaciones técnicas, después de conocer las especificaciones de ambos teléfonos, son muy pocas las diferencias que hay entre cada uno, podemos decir, viéndolos en la hoja, pero es que luego en la experiencia vemos que la diferencia es real. Entonces hay que comprobar cuál de los dos te tienes que comprar, si este o este. Comencemos hablando de la pantalla. Acá la verdad es que podemos ver, vamos a poner el brillo mínimo, es bastante similar, algo menos el del Power, no sé si se apreciará en la cámara, y el brillo máximo, ahí está el máximo, es bastante similar también. Pero hay una diferencia clara con los colores. Yo creo que en el caso del Play son los colores más fríos. Podemos ver que el blanco da la sensación de ser más blanco, en cambio en el Power son algo más cálidos. De todas maneras podemos ir a los ajustes, ajustes y ajustes, y luego a pantalla para configurar. Tenemos en avanzado colores, y vemos que en ambos viene por defecto en saturados, pero podemos cambiar según nuestro gusto. Hay que tener en cuenta que son pantallas HD, y cuando reproduzcamos un video por YouTube solo vamos a poder hacer hasta 720 píxeles. Debajo del sol el brillo también es correcto, pero nada para tirar fuegos artificiales, no, sino que va a estar bien y podemos sacar fotos o contestar mensajes sin preocupaciones. En cuanto a la experiencia de usuario, vemos que es Android puro como siempre, y no vamos a tener muchos agregados por la compañía. Simplemente estos, que son las acciones de Motorola, que siempre nos hacen la tarea un poco más fácil, y son exactamente las mismas. Acá lo podemos ver en cámara, que nos ofrece las mismas opciones. Pasemos a ver cómo es el rendimiento de este dispositivo. Podemos ver en los resultados de Antutu del benchmark que son muy similares. Sin embargo, nos encontramos con que el Moto G7 Power nos da unos números más altos, apenas, pero más altos al fin y al cabo. Esto es muy llamativo, ya que en ambos casos tenemos el mismo procesador y la misma GPU, aunque claro, este tiene un GB más de memoria RAM que el Play, que solo cuenta con 2. ¿Y esto se nota o no? Pues sí, se nota, aunque vamos a probar abrir aplicaciones y ver cuál de los dos es más rápido, ya que el resultado puede ser sorprendente. Vamos a abrir al mismo tiempo el Hashpal, y ahí está. Vamos a dejar abriéndolos, vamos a poner ahí, a ver cuál abre primero. Y ahí cargo primero el G7 Power, pero muy similar. Vamos a mantenerlo, vamos a subir el brillo y vamos a proceder a abrir otra aplicación. Vamos a abrir, por ejemplo, FIFA Mobile. Vamos a hacer 1, 2, 3. A ver cuál abre primero en este caso. Va primero el de acá, y a ver cuál termina.
Ahí está, ya terminó. Pero la diferencia es poquísima, la verdad. Vamos a ver la memoria luego, así que vamos a abrir por último un juego más, el NBA Live. Y ya cargo, por lo que el rendimiento es muy similar. Ahora vamos a ver en memoria cómo vamos a proceder. Por ejemplo, no, esto no quería abrir. Vamos a abrir CPU-Z. Las cerraron ambas. Vamos a ir con Hashpal. También lo cerraron ambos equipos, por lo que el rendimiento es prácticamente el mismo y no es una diferencia para elegir. En cuanto a cómo corren los juegos, es más que correcto. Ustedes pueden ver ahora en pantalla como juegos de importante contenido gráfico los reproduce sin trabas y es jugable. Nada de exigirle el PUBG o el Fortnite, pero para estos juegos ocasionales va a estar bien y la experiencia del usuario va a ser correcta de acuerdo a lo que estemos pagando. Pasemos a hablar del sonido. Acá sí vamos a tener una diferencia entre ambos equipos. No es el mismo el altavoz del G7 Power que el del G7 Plus. Tenemos una diferencia de sonido que se nota. El del Power suena más fuerte y un poco más claro. De todas maneras, recomiendo no poner el volumen al máximo en ninguno de los dos, porque se comienza a saturar el sonido. Sin embargo, si lo escuchamos ahí, a este desnivel, se va a escuchar correctamente. Entre los dos, la experiencia de audio es un punto más fuerte, el del G7 Power. Hablemos ahora del apartado fotográfico. Recordamos que acá tenemos una cámara de 12 megapíxeles y acá de 13. De todas maneras, para comprobar, vamos a ver en la aplicación de cámara de Motorola los modos de fotografía que tenemos. Son prácticamente los mismos, con la diferencia que en el Play no tenemos este modo cinematografía para marcar una parte de la foto con movimiento y el resto no, y tampoco el de calcomanías en realidad aumentada. Ahora vamos a ver en los ajustes la calidad de cámara de cada uno, a qué configuración nos deja. Vemos que tenemos acá 13 megapíxeles y en el otro 12, luego tamaño de video nos permite a 4K 30 y Full HD a 60 en ambos casos. Yo lo dejé así como estaba para la prueba de video, y hoy también vamos a ver la cámara frontal de 8 megapíxeles. En ambos casos podemos capturar fotografías en formato RAW, también en los dos, muy importante. Tienen un video de esto, de cómo editar fotografías en RAW en su smartphone, vayan a clicar acá. Ahora pasemos a los resultados y comencemos hablando de las fotografías diurnas. Vamos a ver acá que tenemos una calidad muy similar, no podemos notar prácticamente diferencias entre ambos casos y son fotografías correctas, que en muchos casos tienden a sobreexponerse, pero nada que no se pueda corregir luego en la edición por software que no da la propia cámara de Motorola. Hasta acá ningún sobresalto, pero pasemos a hablar del modo retrato diurno. Acá es uno de los puntos más flojos de ambas cámaras, ya que vemos que los bordes son bastante malos. Nunca van a ser perfectos, y hubo casos que ni siquiera me enfocaba la cara y las zapatillas sí, por ejemplo, o son casos al azar. No es ninguna situación particular, no detecté ningún patrón que se repita, sino que hay que darle su tiempo, tomar la distancia correcta y enfocar bien en el cuerpo para que lo detecte. Sin embargo, no siempre será preciso, aunque en los bordes, como pueden ver, en ambos casos deja mucho que desear. En ninguno de los dos casos se puede editar el desenfoque en posterior en edición, como si podíamos hacerlo con sus hermanos mayores. La fotografía nocturna es donde podemos ver más diferencia entre estas cámaras, ya que las fotos del Moto G7 Play es donde sacan un punto a favor. Podemos ver que son más brillantes y captan más luz, como también en interiores. Hace una exposición más larga y nos da más información, aunque a pesar de esto también nos deja a veces más ruido y
las texturas como que pierden un poco su sentido. Hablemos del video, y es algo que me llamó mucho la atención, ya que hacen un gran trabajo ambos equipos, ya sea desde la estabilización o desde la calidad de video y los colores. La estabilización es muy buena en ambos dos, pero creo que es un poco mejor la del Power. También en muchas ocasiones me costó enfocar con el Power, que con el Play enfoca muy rápido. Ahora pasemos a hablar de la batería, ya que acá tenemos una de 5000 mAh y en este de 3000. Claramente acá el ganador, lo que más destaca de este equipo es el Power por su batería, porque el rendimiento es simplemente increíble. Podemos, con un uso súper intensivo, pero súper intensivo, nos ha durado 2 días, y si lo usamos muy relax, ya que también tuve que probar otros teléfonos y lo dejé un poco de lado, me llegó a estar hasta 4-5 días, pero con uso intensivo, uso normal de juego, fotografía, redes sociales, WhatsApp y eso, vamos a estar a los 2 días sin problemas, y por qué no un poco más. En cuanto a la carga, sí, tardó 1 hora y media en hacer el 70% y en completarse casi 2 horas, pero bueno, preferible esto que tarde ese tiempo de batería y luego nos rinda un montón en el uso. Y ha hecho un uso medianamente correcto de la batería, ya algo más habitual. Podemos ver acá su última carga completa, la cargué hace mucho, podemos ver que ahí lo cargué en el medio y un desgaste lineal tenemos. Me ha dado una experiencia de uso normal de 1 día y medio, 1 día, y la carga la hace rápida. En 1 hora y media ya lo tenemos cargado en su totalidad. Para dar mis conclusiones finales de ambos equipos, podemos decir que se ve y se nota que son de una línea mejor que sus hermanos mayores de la misma línea G7. A pesar de eso, no son malos equipos. Serían unos Moto E vitaminados con el nombre de Moto G, ya que estos dos comparten la mayoría, casi en su totalidad, las características, y para diferenciar si cuál te conviene más, si o yo diría que su principal diferencial es la batería. Si te importa la batería, obviamente ni lo dudes, anda por si no, puedes ir por el Play. Si preferís una mejor cámara, que la verdad es apenas, pero se nota, y un teléfono más compacto, anda por no te va a dar una sensación tan premium, porque podemos ver, es de plástico, se nota claramente la diferencia, ¿no? Pero si preferís smartphones compactos que te rindan bien en tu día a día y te cumplan, anda por Hay mucha gente que todavía sigue prefiriendo teléfonos no tan grandes, y por eso esta diferencia. Acá podemos ver uno al lado del otro, y está bueno que nos den equipos potentes con una pantalla chica. Así que nada más que decir, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, déjale tu me gusta al video, suscríbete acá abajo y visítanos y seguinos en nuestras redes sociales. Así que esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Chau chau.